Y bueno amigos, estamos aquí para comentar por supuesto noticias, información y todas esas cositas relacionadas con el Real Madrid. Bueno, no hay muchas cosas que comentar, pero sí bastantes cosas interesantes. Hay unas situaciones bastante polémicas. Y bueno, hoy es día de selección, hoy juega la selección en ese sueño supuestamente inalcanzable de ir al mundial. Así que bueno, les voy a pedir por supuesto es que me acompañen hasta el final de este video, que es lo de siempre, que me dejen sus opiniones en los comentarios y por supuesto damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno, creo que ya todos ustedes lo saben, estamos todos en esa misma línea en la que, bueno, odiamos esta situación del parón de selecciones, nos produce un asco y un fastidio, ya no solo porque no vemos al equipo, sino también porque tal tema de las lesiones que está acusando de una manera demasiado bestia al Real Madrid y que a mí me tiene absolutamente desquiciado. Pero bueno, toca seguir adelante, toca afrontar esta situación, pero de verdad, ojalá que esta gente alce la voz y se pueda eliminar o por lo menos reducir considerablemente el tema del parón, que es realmente vergonzoso, preocupante, fastidioso, tedioso y uno no haya ni en dónde meterse ya. Bueno chicos, vamos a hablar rápidamente de unas cositas porque bueno, hoy se ha conocido que Arabia Saudí anuncia el último Cristiano Ronaldo versus Messi. Inter de Miami, Al Nassr y Al Hilal participarán en la Riyadh Season Cup en febrero de 2024. Y pues habrá ese Last Dance que bueno, pensamos que habíamos visto con el equipo de Cristiano, que ya lo acabo de decir y se me olvidó el nombre, el Al Nassr, con el equipo de Messi, el Inter de Miami, en búsqueda de hacer un poco de marketing, de llevar seguramente a los dos mejores futbolistas de todos los tiempos. Es lo que se está hablando. Y bueno, va a ser un partido seguramente muy emotivo. Tal vez un poco más equitativo en cuanto a la repartición de talentos, porque creo que en este caso, cuando jugaron el PSG con el equipo de Cristiano, pese al buen partido que hizo Chris, realmente no estaba equitativa la balanza según mi criterio. Y bueno, vamos a ver un partido seguramente muy bonito, muy interesante. Y bueno, estos partidos chicos hay que disfrutarlos porque nunca se sabe si va a ser el último realmente. Da la sensación que puede que sí. Aunque bueno, vamos a ver porque ambos tienen ese deseo de llegar a la Copa del Mundo. El futuro es incierto. Se habla de que los equipos estos árabes pueden disputar la Champions. O sea, no sé. Hay muchas cosas que vamos a tener ahí. Lo que es cierto es que, bueno, creo que todos vamos a poder disfrutar de esto llamado The Last Dance, que están anunciando la Liga Árabe en representación van a intentar hacer un torneo en representación de lo que es puro marketing. Quiero que repasemos ahora rápidamente porque ya se conoce más o menos la situación de algunos futbolistas para ese partido, el siguiente partido del Real Madrid, que va a enfrentarse al Cádiz. Y bueno, se dice que está totalmente descartado Kepa para ese partido y que Bellingham y Dani Ceballos están todavía en el aire. El Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos. Todavía está ahí en duda la participación de Jude Bellingham. Yo creo que ayer vi a Edu Aguirre, creo que era, diciendo que Bellingham estaba haciendo todo lo posible y que tenía muy claro que había que forzar seguramente por la cantidad de lesiones que estaba enfrentando el equipo y que si era por él jugaba 100%. Pero bueno, yo creo que esto es algo que debe llevar el Real Madrid con muchísimo cuidado porque al final es una lesión que se te puede complicar, que se puede complicar. Entonces yo creo que arriesgar esto, más los meses sin Camavinga, más los meses que vamos a estar sin Vinicius, creo que no es tampoco tan crítica la situación en cuanto a la liga. Obviamente hay que ganar para tratar de mantenerse allí. Pero creo que el Real Madrid puede salir perfectamente contra el Cádiz con un Brahim, Rodrigo y Joselu perfectamente. Al fin y al cabo son futbolistas para este tipo de partidos. El caso de Brahim y el de Joselu. Además Rodrigo parece que está cogiendo un poco de forma. Va a jugar en su posición más habitual. Así que hay varias cositas ahí bastante claves, chicos, que vamos a poder tener en cuenta. Así que ojo con esto. Porque bueno, lo de la portería me preocupa realmente cero. Creo que Lunin está haciéndolo bien. Creo que tiene la capacidad perfecta para defender la portería del Real Madrid sin mayor inconveniente. Sin embargo, si hay algo que me preocupa es obviamente esa parte del centro del campo, porque si imagínense si no llega Bellingham, que yo espero que si llegue al 100%, va a ser un tema complicado debido a que no va a estar Camavinga, no va a estar Tchouaméni. Aquí es donde se ve
el tema que yo le criticaba el otro día a Tchouaméni, que no es por cargarle encima de Tchouaméni ni nada, sí creo que estaba siendo uno de los futbolistas más clave del equipo en lo que iba de temporada, pero creo que el amigo Aurelio debió haber dicho estoy lesionado en el clásico, tal vez se hubiera cortado un poco el plazo de la lesión. Bueno, son futbolistas jóvenes y espero que puedan recuperar pronto, pero lo más importante es que se puedan recuperar de la mejor manera. Y lo que les estaba comentando, pues bueno, sería cuestión de jugar, no sé, Valverde es un futbolista que te aporta mucho en el centro del campo junto a Kroos y Casemiro, creo que hay realmente bien poco. Y en el ataque pues me gustaría ver esa tripleta Rodrigo, Brahim, que de hecho incluso puede jugar con dos delanteros, Rodrigo y José Lu, puede jugar Brahim en la posición donde juega habitualmente Jude Bellingham, o puede jugar con ese 4-3-3, el esquema en el que aparentemente o seguramente se ve más cómodo el amigo Rodrigo Gómez. Así que hay demasiadas cosas que vamos a ir estudiando una vez ya finalice el parón de selecciones, el día de la previa, ya tengamos todo lo de la convocatoria, esas cosas, les voy a hacer una alineación en base a las ausencias que tengamos para ese partido. Pero se sabe que vamos a estar sin Kepa. Y lo de Bellingham y Dani Ceballos todavía está en el aire. Igual lo de Ceballos me parece descabellado, teniendo en cuenta lo que viene arrastrando con el tema de las lesiones. Y teniendo en cuenta que, bueno, viene seguramente siendo el futbolista con menos ritmo, compartiéndolo seguramente con Arda Güler. Quiero que cerremos este video con un poco de humor. Porque bueno, Shakira ha sido, recordarán aquella parte de la canción, me dejaste con la deuda en Hacienda, con la suegra de no sé qué. Bueno, Shakira ha sido llevada ha sido enfrentada a un juicio donde va a tener que pagar una penalización de, oigan bien, porque se dice fácil, pero créanme que no está nada fácil, 120 millones de euros. Y bueno, en este caso, el abogado ha dicho algo muy chistoso y también ha reventado Cataluña porque dice lo siguiente: el enamoramiento le ha costado 120 millones de euros. Pau Molins, que es el abogado de Shakira, decía también lo siguiente: si se hubiera enamorado de Sergio Ramos y no de Piqué, le habría costado muchísimo menos dinero. Y después comentaba, de 6 delitos, 3 no se le hubieran podido imputar, tanto que se llenan la boca con la igualdad los españoles. Si eres residente en Cataluña, puedes ir a prisión por un delito que es imposible con la misma conducta en Madrid. Por ejemplo, no hay impuesto de patrimonio. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Creo que sobran palabras para comentar esto que ha dicho este hombre. Me ha parecido chistoso realmente lo de Sergio Ramos, pero me parece también muy bestia lo que ha comentado sobre Cataluña y ese tema de ellos, esta gente siempre anda como en ese plan de sentirse menos y más que el otro, que no sé qué, o sea, siempre están como con esa cuestión ahí que lo único que hace es dejarlos en muy mal lugar y esas comparaciones y dicen que los excluyen y que ellos son no sé qué. Es realmente interesante como en este caso que yo desconozco muchas cosas, sobre todo en cuanto al tema de economía y fiscal, aportes fiscales en cuanto a España, aunque sé que es uno de los países que más tributan, pero vean cómo este hombre pone en muy mal lugar esta parte de España llamada Cataluña. Yo no sé si me está viendo varios españoles, algunos, pero sí me gustaría leer sus opiniones al respecto porque ha dicho algo bastante interesante y creo que lo he traído también porque creo que lo podemos enlazar perfectamente con lo que es el fútbol, que esta gente siempre va de víctima, siempre va diciendo cosas ahí ridículas y lamentables y al final ellos son los que terminan excluyendo con aquello de los catalanes buscamos la excelencia y somos excelentes y ustedes son unos mediocres. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.